Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es a crear este modelo de pantallas. En este caso vamos a guardar registros de tipo alumno en un fichero de .dat, un archivo que sea .dat. Bien, fíjense, esta es la estructura que vamos a crear a lo largo de este curso, a lo largo de este video. Bien, por ejemplo acá tenemos un string grid, tenemos tres botones, los botones son con imágenes. ¿Sí? Bien, vamos a agregar un nuevo alumno. Bien, y nos salta otro formulario. Fíjense, el formulario ya aparece con un número de ID, identificador. Bien, bien, en este caso aparece con valor de 1 porque el identificador va a empezar incrementalmente, ¿sí? Va a empezar desde el valor 1 hasta en adelante, así a medida que vayamos agregando al alumno. Acá me pide el LU, agregamos un LU, un apellido, ceros, ¿sí? Una carrera, yo soy de informática, estado, activo, una nota, le pongamos 10. ¿Sí? Aceptar. ¿Vieron? Y se carga automáticamente el string grid. Y se cargó también al fichero. Ahora, ¿cómo hago para modificar los datos? Por ejemplo, de este alumno. Lo selecciono y vamos a modificar. Este es el del modificar. Fíjense, cuando paso el mouse sobre el botón me aparece modificar alumno. Este es el de modificar y aparecen todos los datos del string grid. Bien, por ejemplo, Ballestero Cristian. ¿Sí? Le quiero cambiar la carrera, se cambió a química y aceptar. Fíjense, cambiaron los datos. Bien, ahora ¿cómo lo hago para borrar? Para borrar tengo que seleccionar y presionar este botón. Dice, ¿está seguro de eliminar a Cristian Ballester? Sí. Le damos que sí o no. Sí. Y automáticamente se habrán borrado. El próximo usuario, alumno que queramos crear, aparecerá con el ID 1, porque no hay nada. Bien. Bien, eso es lo que vamos a aprender a hacer en este video. Y ver todo prácticamente te muestra todos los alumnos que hay, digamos, en el fichero. ¿Cómo se hace esto? Bien, acá tenemos el formulario que vamos a crear. En este caso en nuestro proyecto tenemos dos formularios, el formulario de registro, que es esta pantalla, y el formulario de alta y modificación, que sería esta que está acá abajo. Bien, bien, vamos a empezar el diseño, ya lo conocen, vamos a crear un string grid. En este caso el string grid está compuesto por 7 columnas. Bien, 7 columnas y en las que vamos a seleccionar esto, miren, en la parte de Option se van aquí a Go Row Select. ¿Qué significa? Que quiero que cuando, por ejemplo, a ver, cuando yo creo, no cualquier cosa, a ver. Fíjense, toda la fila aparece seleccionada. ¿Eso se hace con qué? Con esta propiedad. Tiene que estar en true. Bien, eso es lo único que hicimos. Después le dimos un nombre, ya tiene un nombre, stgrid, alumnos. Los botones son componentes de tipo botón con imagen, de bin button. ¿Cómo se pone la imagen? Si no se recuerdan, se van a quedar Properties, se van aquí a Lib, seleccionan, cargan la imagen, la buscan, en este caso están en el mismo proyecto. Yo creo una carpeta de imágenes y ahí están todas las imágenes que yo he buscado de internet. Seleccionan lo que ustedes quieren, en este caso selecciono esto, lo abren y ahí se carga. Tiene que ser chiquita para que se aparezca aquí. Entonces aceptar y ahí tienen la imagen. Bien, lo mismo para los otros tres botones, Y este botón de salir y este botón de ver todos. Bien, vamos a el botón. Primero, ¿cómo se carga los datos de un fichero? Porque cuando se lance esta formulario tiene que estar cargado ya los datos del fichero. El fichero, fíjense, lo que tenemos es aquí, acá está nuestra carpeta. Bien, está en el escritorio. Bien, y se llama aquí. Se llama alta baja modificación de alumno. Dentro de la carpeta están las imágenes que ya habíamos visto. Fíjense, y hay un archivo .dat, un fichero .dat con extensión .dat. Bien, este fichero prácticamente no tiene nada hasta el momento, solamente está vacío. Bien, ustedes si quieren crear prácticamente otro de estos, se tienen que ir, aquí se crean un nuevo archivo, por ejemplo, lo guardan, control S, bien, control S y lo guardan, por ejemplo, alumnos.dat y automáticamente se lo va a crear el archivo, ahí está, y sería este alumno.dat, bien, con la extensión dat. Bien, ahí va a ser nuestro fichero, prácticamente no tiene nada al principio. ¿Cómo hago para cargar los datos del fichero a nuestro string grid cuando esto se muestre?
Entonces nos vamos, seleccionamos nosotros nuestro formulario, que sería todo esto. Vamos al evento cuando se cree. ¿Sí? Cuando se cree, da un doble clic y acá nos va a aparecer un procedimiento. En este procedimiento lo que van a hacer es primero darle valores al string grid. En la parte de celdas, ¿sí? Vamos a darle la cabecera, ID, al LU, apellido, carrera, estado y nota. ¿Bien? Prácticamente este es la cabecera. ¿Sí? Es lo que aparece aquí. Esta cabecera de la tabla. La siguiente, hay un procedimiento que se llama mostrar el fichero alumno. Bien, ¿cómo trabajamos con ficheros? La primera parte, para trabajar con ficheros, es, vamos a la parte de arriba, ¿sí? Aquí yo creo un tipo de dato cadena, que sea un string por lo menos de 20, de longitud de 20 caracteres. Entonces este es mi tipo, acuérdense, este es tipo de dato. Luego creé, ¿qué más? Un registro que se llama alumno para hacer referencia a un registro porque es records, ¿sí? Y tiene estos campos, ID, LU, apellido, carrera, estado y nota, cada uno con su tipo de dato. Integer, cadena, 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 real, ¿sí? Porque la nota puede estar con coma, sí, sí puede estar con coma. Bien, entonces tengo nuestro registro. Bien, ese es el primer paso, creen su registro tranquilamente, y bueno, en este caso yo creo un tipo de dato cadena para trabajar con cadena. Luego, una vez que termine el registro, van a crear esto. Van a crear un tipo de datos para trabajar con fichero. Entonces yo voy a decir como mi fichero va a guardar alumno, mi tipo de datos se va a llamar, tipo de datos, ¿no? Se va a llamar fichero alu, lo voy a poner. ¿Por qué? Porque después puedo tener más ficheros, ¿sí? No solamente de alumnos, sino puedo tener de otros ficheros, ¿sí? Por ejemplo, las carreras, guardadas, un fichero donde están guardadas todas las carreras, ¿bien? Ahora, entonces fichero alu, igual, y van a poner evase file, que significa en inglés, archivo, of, ¿de qué? Y acá van a poner lo que quieren que guarde su fichero, o sea, ese archivo .dat que ustedes veían acá. Este archivo .dat. ¿Qué quieren que guarde? ¿Sí? ¿Qué quieren que guarde su fichero? Este va a ser el tipo de datos que estamos creando, ¿sí? ¿Quieren que guarde qué? Alumno, pero ¿cómo es la estructura de un alumno? Es la estructura de un registro, entonces acá dice alumno, entonces acá voy a poner alumno. Si dice alumno, acá voy a poner alumno. Si acá dice X, acá voy a poner X. Bien, y vamos a trabajar con este nombre para referirnos al tipo de dato del fichero. Al tipo de dato del fichero. Entonces, fichero, algo, acuérdense. Luego, lo que van a hacer aquí en la parte de var es que, bueno, este es el formulario, así que ya se crea automáticamente. Van a crear una variable que se llame falumnos, todo en minúscula. F de fichero, alumnos, porque va a contener alumnos, y esta es la variable con la que vamos a trabajar en todo este formulario. ¿Pero de qué tipo será? Acuérdense, a la parte derecha va el tipo de dato al que pertenece. ¿Cómo? Si esto es un fichero, ¿cuál es su tipo de dato asociado? Fichero alumno, o sea, ¿qué quiere decir? Está haciendo referencia a esto, que a la vez contiene registro alumno. Es como una cadena, ¿sí? Este alumno está guardado aquí y el fichero contiene varios alumnos. ¿Sí? Luego nuestro fichero se va a llamar falumno todo en minúscula para mí. O F, como quieran llamar. Yo lo pongo falumno. ¿Sí? Va a ser de tipo fichero alu. Bien, este entonces es el nombre con el que vamos a trabajar a lo largo de este video. ¿Sí? Este va a ser nuestro fichero. Bien, entonces ¿cómo hago para cargar? Yo decía que tengo que seleccionar el formulario y nos vamos, fíjense, está seleccionado el formulario, nos vamos al form create. ¿Sí? Cuando se crea el formulario, yo voy a decir que se cree las cabeceras. ¿Qué sería qué? Esto que hemos visto aquí. Luego vamos a llamar al mostrar fichero alumno. ¿Qué le voy a pasar como parámetro? El fichero que yo tengo aquí para trabajar en esta parte del código. Falumno se llama o no. Ya está relacionado, ya está todo. Falumno. Entonces este va a ser el fichero. Mostrar fichero alumno. Control y vamos a presionar. Y ahí nos lleva al procedimiento que se ha creado. El procedimiento este, ¿qué recibe? Recibe una variable f de tipo fichero alumno. Fichero alu. Es fichero alumno, acuérdense, el tipo de dato del fichero. Y f va a representar entonces el nombre del fichero. En este caso le cambia por f. Ustedes que le pasaron como parámetro, le habían pasado f alumno. Acá lo recibe como f, pero estamos hablando de las mismas cosas. Y entonces acá lo trabaja con f. Después se crea una variable aquí. Bien, assign me sirve para asignar ¿qué? El archivo, fichero donde está ubicado realmente. Fíjense, ¿dónde está ubicado realmente? ¿Aquí o no? En todo su proyecto. Entonces está afuera, está dentro del proyecto o no. ¿Sí? No está en ninguna carpeta ni nada. Entonces, ¿cómo se llama? Alumnos.dat está en mayúscula. ¿Sí? Entonces acá voy a poner alumnos.dat. Estamos haciendo referencia al fichero físico, ¿sí? Al que está aquí, creado. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Con la letra F.
¿sí? Porque era F lo que pasaba por ahí. Está pasando por referencia. Entonces todos los cambios que hagamos sobre el fichero se van a modificar en el fichero. F. Luego abrimos el fichero y vamos a preguntar si se pudo o no abrir distinto de 0. Si io_result es distinto de 0. Si es distinto de 0, vamos a mostrar un error diciendo, che, no se pudo abrir. En caso contrario, vamos a venir por este lado, por este camino del else. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si acá no se pudo abrir, aquí para este lado sí se pudo abrir el fichero. Bien, entonces como que se abrió, ¿qué? Este archivo, ¿o no? Este que está acá adentro. Bien, entonces lo que van a hacer aquí es que vamos a cargar, ¿sí? Es todo lo que tenga el fichero en nuestro string grid. ¿Cómo hacemos? Vamos a declarar una variable i en 1. ¿Sí? Que esto me va a indicar el número de fila en la que pertenece. Bien, va a ser el número de fila en la que voy a agregar. Por ejemplo, y luego vamos a consultar de este formulario, este formulario, el string grid, que sería esto, contame si las filas que tiene y asignarle prácticamente 1. En esa parte de la cantidad de filas le voy a asignar 1. ¿Qué pasa con eso? Cuando le asigno 1 prácticamente limpia el string grid, por decirse, voy a tener una sola fila, o sea, solamente aparecería la fila de la cabecera. Luego, ¿qué hacemos? Mientras no E o F, ¿qué significa? O F, F dice. F, acuérdense, el fichero dentro de este procedimiento. El fichero se llama aquí adentro F. Entonces, mientras no se ha llegado a la línea final del fichero, ¿sí? O sea que no se ha llegado, por ejemplo, en el fichero ustedes ¿qué tienen guardado? Tienen guardado varios registros, ¿o no? Uno debajo del otro, ¿sí? Entonces acá dice, mientras, Cristian, no has terminado de recorrer todo ese fichero, o sea, no llegaste hasta el último, vos podés hacer esto, ¿sí? Lo que está acá dentro, de la estructura repetitiva. ¿Qué hacemos? Leemos, ¿de dónde? Desde el fichero que se llama f, el primer registro se va a guardar en la variable alu. ¿Alu qué será? El fichero que tiene adentro, tiene registros alumno o no. Entonces, cada línea va a ser un registro, acuérdense, de tipo alumno. Entonces, la primera línea se va a guardar ¿dónde? En la variable alu. ¿Alu de qué tipo es? Fíjense acá arriba. Alu es de tipo rAlumno. Si ustedes tienen que es de autos, ¿sí? Acá va a ser rAutos, acá se va a decir auto, acá va a decir auto, ¿sí? No hay problema con eso. ¿Por qué no hay problema? Porque ustedes ya hicieron la relación aquí arriba. Están diciendo que el tipo de datos que ustedes crearon es de tipo registro alumno. Entonces ya está relacionado. Por eso acá cuando ven falumno ya dice que es de tipo fichero alu. ¿Sí? Entonces ya están relacionados. Ya están diciendo, che, lo que tengo en el fichero es de tipo registro alumno. Alumno. Bien, guardamos la primera línea en esta variable. Entonces acá está guardado todo mi primer registro que está en el fichero. Ya lo tengo aquí en esta parte del código, en esta parte blanca. Ahora, ¿qué hacemos? Lo tengo que pintar en el string grid y eso ustedes ya lo saben. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Fíjense acá. En el formulario, en la parte del string grid, en la parte de la cantidad, le asigno lo mismo más un valor de 1. Si yo tenía 0 filas, voy a tener más 1, sería una fila. Bien. Luego lo que hacemos es, al formulario, en la parte del string grid, en la parte de celda, acá va, las primeras partes son las columnas, la segunda es el número de fila dentro del string grid. Entonces, ¿cuál fila será? Aquí. Y dice, pero ¿y cuánto vale? Y al principio valía 1, entonces la fila 1 para todos. ¿Sí? Porque vamos a agregar todo un registro, entonces está en la fila 1. Acá va el número de columna. Columna 1, ¿cuál será? Columna 0, columna 1. Sería aquí, en esta posición. Entonces, la fila y la columna 1, que sería aquí. Entonces, sería la celda, esto. Después la siguiente sería la 2, la 3, la 4 y la 5. Y es lo mismo que tienen aquí. 5 y hasta la 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, justito. Bien. ¿Qué le van a pasar a la grilla? Bien, aquí está su alumno, ya lo trajeron del fichero. Entonces en ALU está el registro. Ese registro, fíjense, acuérdense el registro como está compuesto por campos o no. Tienen que tener cuidado, acá el ID es de tipo entero, el LU de tipo entero, el nota de tipo real, los otros son de tipo cadena. Entonces lo que van a hacer ustedes prácticamente es, acuérdense, este string grid recibe solamente texto, o sea cadena. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es que del alumno.id, acuérdense de esta variable alu, en su parte de id, como es numérico, yo no lo puedo mandar directamente al string grid, lo tengo que convertir. Para eso vamos a usar la conversión into string.
convertir un tipo numérico int entero a string, o sea, cadena. Y este es un valor entero o no, el ID de ese registro. Que se convierta a cadena y se lo mande a la celda correspondiente. Lo mismo para el LU. Y bueno, el apellido, la carrera, el estado no hay problema, por lo tanto no hay conversión alguna. Bien, ahora ¿qué pasa con la nota? La nota es de tipo real. Como es de tipo real, vamos a usar el str. Voy a mandar como primer parámetro el dato que yo quiero convertir, ya sea que esté en numérico o en real, numérico o sea de tipo entero o de tipo real, y lo voy a guardar en esta variable notacat, o sea el resultado de la conversión. Notacat es de tipo cadena. Aquí está. Creo una variable yo para guardar el resultado de esta conversión, que se guarde en esta. Entonces esta es la variable que yo tengo que mostrar por el string grid en esa celda. Bien, y ahí se mandan todos los datos, ¿sí?, de ese registro ¿a dónde? Al string grid. Luego, ¿qué pasa? Como esto, acuérdense, el fichero que va a tener varios alumnos, entonces incremento la variable i. Si i valía 1, al siguiente vale 2. Y ahí va a cargar el segundo registro. Y así hasta que se termine de leer todo el fichero. Una vez que se termine esta acción, toda esta acción, que fíjense empieza aquí y termina aquí, cerramos el fichero. ¿Sí? Hacemos un close F. F es el fichero, entonces se cierra el fichero. ¿Qué quiere decir? Que este archivo se cierra. Ya no lo abrimos, se cerró. Y en eso es lo primero que hacemos. ¿Sí? Por eso, fíjense aquí, yo cierro esto. Acuérdense, había un alumno, ¿no? Lo volvemos a ejecutar. Y tiene que aparecer. Fíjense, el alumno aparece todavía. ¿Por qué? Porque ya estaba guardada en el fichero. ¿Sí? Estaba dentro del fichero. Entonces, como lo abrió al fichero, sacó todo lo que tenía. Y en este caso tenía solamente un solo alumno y lo pintó aquí en el string grid. Bien, pero ahora decimos cómo se hace para guardar un alumno. Bien, vamos a hacer esto más chico. Ese es como mostrar, ¿sí?, los datos de un fichero. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un nuevo alumno? Entonces, aquí en este botón, cuando yo haga doble clic, ¿sí?, hacemos doble clic y ahí aparece el procedimiento. Fíjense que tenemos aquí. Aquí. Voy a crear otro formulario, ¿sí? El otro formulario es este. Bueno, mi formulario se llama Form Alta Modificación Alumno. Como este otro formulario, acuérdense, cada formulario viene con ¿qué? Con un código asociado, ¿o no? Este corresponde a este formulario y esta unidad corresponde a este formulario. Entonces, aquí fíjense, está declarado este formulario. A ver cómo se llama. Bien, esto está aquí. Bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo guardé? Esta unidad, o sea, esta página en blanco, ¿cómo la guardé? Se llama F alta alumno, modificación alumno. Así se llama, todo en minúscula. Y el formulario que está dentro de esto, ¿cómo se llama? Acá dice en la parte de bar, form alta modificación alumno. Así se llama. Y si me fijo en el formulario que yo he creado, por eso era importante que ustedes siempre le den nombre. Fíjense el formulario aquí, vamos a hacer propiedades, ahí está. ¿Cómo se llama? Bueno, favorito, name. Font, art, alta modificación alumno. O sea, este es todo mi formulario. Este es el nombre del formulario y esta es la unidad, o sea, el código asociado a ese formulario. Acuérdense, en el código está dentro del formulario. Bien, por tanto, si yo quiero utilizar esto en el formulario anterior, o sea, en este, fíjense cuál es su código, este. Entonces se van a la parte de uses. Uses y van a agregar que F alta modificación alumno. ¿Qué sería? Es el nombre de esta página en blanco, ¿sí? De este código. Bien, ese lo van a copiar y lo van a pegar aquí. Bien. Tengan cuidado los puntos y comas, las comas ahí, ¿sí? Bien, lo copio. Bien, entonces volvamos aquí. Ya hicimos referencia entonces al otro formulario. Ahí. Entonces por eso acá puedo usar ¿qué? Font alta modificación alumno, que es este formulario. Digo, en la parte del label, título, o sea que sería este. Fíjense, ahí aparece label título. En la parte de caption, asignale ¿qué? Fíjense acá dice título nada más. ¿Sí? Pero cuando yo lo ejecuto, ahora vamos a ver. Fíjense, cuando yo lo ejecuto aparece alta alumno, no aparece título. ¿Qué habrá pasado? Bien. Yo por defecto le dejé título, o sea, le puse en su propiedad caption título. Pero acá, fíjense, cuando quiero abrir el formulario, yo digo, bien, en la parte de label, en la parte de caption, su propiedad caption, asignale este texto, alta alumno.
¿Por qué? Porque recién presionamos en un botón de alta, entonces este formulario tiene que aparecer con alta. Y fíjense, cuando yo aprieto modificar, bueno, no seleccioné, selecciono, recién, aparece modificar alumno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Estamos haciendo una reutilización del mismo formulario. Para los dos botones estamos usando el mismo formulario, que es este. ¿Sí? Tranquilamente ustedes también podrían crear dos, pero no es lo lógico, digamos. Usemos el mismo ya que está. Bien. Entonces aquí le damos un título que va a ser alta alumno. Luego al edit LU, que sería el edit LU, sería este. En la parte de enable, o sea, si está habilitado o no, asignale true. ¿Por qué? Porque tiene que estar habilitado el LU. El LU se va a deshabilitar cuando ¿qué? Cuando quiera hacer una modificación, fíjense. Yo selecciono para la modificación, ¿sí? Y fíjense, el LU está deshabilitado, pero cuando yo quiero crear uno nuevo, está habilitado. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando es el alta, yo estoy haciendo que ese campo esté habilitado. Bien, para que cargue un LU. Bien, en esta parte, en la siguiente parte, fíjense qué hacemos. Dice que al campo de ID, de identificador, ¿qué le asigno? Le asigno todo esto. O sea, a este campo, fíjense que le estamos asignando. Bien. Vamos a ver. Fíjense, hay un alumno registrado. Al siguiente aparece un ID de 2, porque el primero tiene 1, entonces aparece un 2. Es como que está haciendo el ID que sea autoincremental. Bien, aparece un 2. ¿Por qué aparece un 2? Por esta línea. Digo que en la parte de ID, en la parte de texto, pintarlo con ¿qué? Into string. Vamos a hacer una conversión de entero a cadena. Entonces, del formulario en el que estoy parado, fue registro alumno, o sea, de este formulario, en la parte del string, contame que la cantidad de filas. Esa cantidad de filas es la que convierto a string y recién se lo mando al ID. Por eso es lo que aparece aquí. Fíjense la cantidad de filas. ¿Cuánta es? ¿Cuánta es la cantidad de filas? ¿Sí? La cantidad de filas en este caso es de un valor de 1 o no. ¿Sí? Una sola fila. Entonces cuando mando aquí, aparece 2. ¿Por qué? Acuérdense, la cantidad de filas es la cantidad de que yo tengo así. 1, 2. La cantidad de filas es 2. Entonces esa es la cantidad. La cantidad de filas se muestra automáticamente en el ID cuando yo quiero crear un nuevo alumno. Bien. Fíjense, este campo, ¿cómo está? En su propiedad, si se van, está deshabilitado. En la propiedad enable está deshabilitado en false. ¿Por qué? Porque el ID no se puede cambiar. Bien. Ahora luego llamamos y decimos que ese formulario se muestre show. Entonces, ¿qué pasa? Se va a abrir este formulario. Bien, abrimos el otro, ¿sí? El otro código aquí y vamos a ver lo que tiene este formulario. Bien, a ver. Entonces, yo sé que el usuario va a cargar cada uno de los campos, ¿sí? Y cuando él presione aceptar, se va a hacer un alta del alumno. Porque fíjense, acá yo cargo los datos, este es un alta. ¿Sí? Cargo los datos, y se va a hacer un alta cuando yo presione aceptar. Bien, entonces cuando yo presione aceptar, vamos a hacer doble clic y vamos a ver aquí qué código tiene. Vamos a decir, si el título, vamos a identificar si este título, en su propia caption, tiene igual alta alumno, ¿qué quiere decir? ¿Este formulario quiere hacer un alta o una modificación? ¿Quiere hacer un alta o no? ¿Sí? Entonces vamos a preguntar por este label que está aquí. Si es igual a alta, el usuario quiere cargar un nuevo alumno. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Acá hay un val. Vamos a hacer una conversión. ¿De qué? Vamos a convertir el LU del alumno. O sea, este LU. Lo vamos a convertir y lo vamos a guardar en esta variable LU num, de tipo numérico, que va a ser de tipo entero. O sea, vamos a hacer una conversión del texto que ingresa el usuario aquí, de este texto, bien, y lo vamos a guardar en esta variable. Y el código de error prácticamente es para ver si se pudo convertir o no. En este caso no está validado si se pudo convertir o no. Pero ustedes lo pueden hacer preguntando si el código es igual a 0. Si el código es igual a 0, código de error igual a 0, se pudo convertir. Bueno, en este caso no está validado en esa parte. Bien, código de error es de tipo entero también. Bien, ahora, una vez que yo haya tomado el LU que cargó el usuario, ¿qué pasa? Voy a verificar que en nuestro fichero no esté un alumno con el mismo LU, ¿sí?
Entonces vamos aquí, agregar alumno al fichero y le vamos a pasar ese LU. ¿Cuál le vamos a pasar? ¿El LU que estaba en formato de texto o el LU en formato numérico? El numérico le vamos a pasar, ¿sí? Le vamos a pasar por aquí como parámetro. Abrimos el agregar alumno al fichero y aquí se nos abre este procedimiento. Bien, aquí vamos a dar un alta, ¿sí? Al fichero, ¿sí? Del alumno al fichero. ¿Qué le pasó? Un LU. En este caso le puse LU buscado, ¿sí? Para buscarlo, que es de tipo integer, porque le habíamos pasado un numérico. Bien, lo siguiente que van a hacer es crearse un fichero F. Le van a asignar el archivo original que ustedes están trabajando, alumno.dat. En caso de que el fichero esté en otro lado, usted tiene que poner la dirección, ¿sí? Donde está ubicado el fichero más el archivo. En este caso no. Bien, luego van a crear un fichero auxiliar que se llame aux, en este caso auxiliar.dat, pero fíjense, aquí yo nunca lo creé, ¿sí? No lo vayan a crear. Físicamente no tiene que estar, es sino como un auxiliar que aparece en el momento nada más, para hacer el alta. Bien, fíjense que los dos ficheros son del mismo tipo, fichero alu, ¿sí? Aquí, fíjense, como estamos trabajando en este otro formulario, también tiene que haber la misma declaración. Tiene que estar el registro declarado, el fichero alu, de tipo ralu, y tiene que haber una variable falumno. Lo mismo que en la parte anterior, ¿sí? Fíjense, acá también está. Y aquí también está el fichero. Bien, volvemos aquí. Bien. Aquí está, agregar un alumno. Bien, creamos los dos ficheros. Abrimos el fichero F, reescribimos el fichero auxiliar. ¿Sí? Esto lo tiene que poner sí o sí. Ahora, preguntamos si se pudo abrir. ¿Sí? Tranquila, si es distinto de 0, no se pudo abrir. Le mostramos un mensaje de error. Pero si no, sí se pudo abrir para esta parte. Desde aquí hasta aquí se pudo abrir el archivo. Bien. Lo que vamos a crear es una variable booleana, ¿sí? De tipo verdadero o falso. ¿Existe? Vamos a preguntar. Vamos a preguntar, acuérdense, ¿cómo? Fíjense cuál es el LU del anterior. 544. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar 544? El alumno no puede haber dos alumnos con el mismo LU, entonces va a haber un problema ahí. Entonces, por eso lo que vamos a preguntar, ¿existe o no existe? Hasta el momento le vamos a poner en false. False para mí significa que no existe todavía porque ni siquiera empecé a comparar los valores de los registros. Luego vamos a recorrer, ¿sí? El fichero hasta la última línea. Mientras no haya terminado de recorrer el fichero, vamos a leer. Fíjense en esta acción, este es del while. De aquí comienza, aquí termina. Vamos a leer desde el fichero, lo vamos a guardar en la variable alu. ¿Alu qué es? Un alumno seguro. Alu es de tipo alumno, o sea, es un registro. Copio del fichero F al registro alu. Entonces el primer registro del fichero se guarda en la variable alu. Entonces en alu ya tengo para trabajar. Vamos a preguntar si ese alumno en su parte de LU es igual al LU buscado que estaba acá arriba. Si hay una coincidencia, ¿qué pasa? ¿Lo encontré o no? Por ejemplo aquí. Este que estoy buscando, ¿lo encontré en el fichero? Sí, ¿no? Son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿existe el alumno? Sí. Entonces, existe, le asigno true. ¿Qué quiere decir eso? Que si encontré al alumno o no. Entonces, con esa variable yo ya me identifico. Si existe, vale true, quiere decir que sí lo encontré. Si es igual a false, no lo encontré. Pero ¿qué pasa si no lo encontré? Si no hay una coincidencia. Por ejemplo, yo ingreso acá, no sé, 555. Bien, eso no es igual a lo que yo tengo en el fichero. ¿Sí? Va recorriendo todos los registros. No es igual, ¿no? Entonces, viene por el otro lado, por un else. Vamos a decir que ese alumno, ¿sí? Alu, que habíamos leído, lo guardamos en el fichero auxiliar. ¿Sí? Estamos haciendo una copia de ese alumno en el fichero auxiliar. Y así vamos a ir recorriendo. Todos los que sean prácticamente distintos al LU que yo estoy buscando, o sea que no entre por aquí, sino por aquí, se van a mandar al fichero auxiliar. Bien, o sea, vamos a hacer una copia de todos los alumnos en este fichero aux. Bien, luego en la siguiente vamos a preguntar si no existe, vamos a negar la variable booleana. Si no existe quiere decir, o sea, si no es verdadero, o sea, si no encontré. ¿Qué pasa? Si no encontré una coincidencia, quiere decir que el alumno se puede cargar tranquilamente. Entonces vamos a cargar un alumno. Vamos a llamar a un procedimiento para cargar. Le voy a pasar ese registro, alu. ¿Sí? Bien. En este caso, fíjense, le estoy pasando alu. ¿Pero alu qué es? Es esta variable que está arriba. Sí, ahí nomás está. Yo lo utilizaba aquí para comparar.
pero ALU seguro va a quedar con algún valor. No me importa, yo lo voy a volver a utilizar para aquí. Voy a mandar una variable de tipo registro a este cargar alumno. Control y presionamos y ahí está. Este procedimiento recibe una variable ALU de tipo RAlumno. Recibe el registro, ¿sí? ¿Qué pasa? Empieza a qué. Fíjense, yo tengo que capturar esta ID. Esta ID está en el formulario, en la parte de edit ID, en la parte de texto. Lo convierto a numérico y lo guardo en esta variable. Me fijo en el código de error. Bien, entonces este valor numérico, ¿sí? Vengo y se lo cargo que al registro que me pasaron como parámetro. Entonces en el ID le paso este número. Bien, que ya se convirtió. Lo mismo por el LU. Como es numérico, lo convierto a un valor numérico porque acuérdense, todo lo que capturan del formulario es de tipo texto. Lo convierten y lo guardan en esta variable. Y luego eso se lo mandamos al registro que nos mandaron como parámetro. Y está pasado por referencia, acuérdense. Entonces todos los cambios que hagamos sobre esta variable ALU se van a reflejar afuera. ¿Sí? Entonces lo mismo para el apellido. El apellido capturo tranquilamente en la parte de text, se lo asigno al alu.apellido, porque esto era de tipo cadena. Carrera también, pero del combo. ¿Sí? Carreras, de combo estado, en estado. Y vamos a ver para la nota. Para la nota es necesario hacer una conversión. Así que lo que yo tengo de texto se convierte a un valor numérico. Nota num. Y se lo mando al alumno en la parte de nota. Bien, fíjense que todo ID num, LNum y nota num, cada uno son de tipo ID y LUnum son de tipo entero, porque es el ID entero y el LU entero. En caso de la nota es un tipo real, porque la nota puede dar con coma, sí puede dar, entonces con coma. Entonces es un tipo real. Bien, tranquilamente se habrá cargado esta variable ALU. Fíjense, volvemos. Como ingresó una variable ALU, como se hizo por referencia, todos los cambios que se hayan hecho sobre esa variable se reflejan aquí. Entonces en la siguiente línea, que sería esta, ya ALU ya tendría un valor. ¿Sí? Los valores que haya capturado del formulario. Luego vamos a decir que escribamos en el auxiliar, ¿sí? Vamos a escribir en el fichero auxiliar ese registro que recién cargamos del formulario. Y lo copiamos aquí. Luego vamos a cerrar el fichero original que era F, cerramos el fichero auxiliar, ¿sí? Y luego, bien, esta línea sí era CF, ¿sí? También la tienen que poner al final. Bien, entonces cierran los dos ficheros y ponen RCF. Bien, el fichero original. Luego van a renombrar el fichero auxiliar. ¿El fichero auxiliar cómo se llamaba? ¿Qué contenía? Auxiliar.dat. Ahora va a contener alumnos.dat. O sea, quiere decir que lo único que hicimos es prácticamente copiar aquí en esta parte. Habíamos copiado los alumnos que no coincidían, digamos, con el LU buscado. Habíamos hecho una copia, ¿sí? En caso de no encontrarlo, habíamos copiado todo en ALU. Se iba copiando, 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 copiando. ¿Qué pasa? Luego agregamos el nuevo alumno que lo habíamos cargado recién del formulario. Todo del formulario lo habíamos aguardado y se lo habíamos escrito en donde, en auxiliar. Entonces agregamos una línea más. Luego entonces vamos a cambiar, como aquí están todos en outs, está todos los alumnos más el que estamos agregando, lo vamos a renombrar. Entonces el archivo se llama alumnos.dat, sobreescribiendo al archivo que ya teníamos. ¿Sí? A este archivo que ya teníamos, que lo ven aquí. A este. ¿Sí? Entonces se van a sobreescribir. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar todo el formulario, ¿sí? Porque una vez que yo cargue todo esto, fíjense, se tiene que quedar limpio, ¿sí? Todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a crear un procedimiento limpiar formulario. Lo abren, control y acá está. Acceden a cada uno de los campos y el combo también en su parte de text y lo ponen en blanco, ¿sí? Lo ponen en blanco, sin espacio. Y seleccione para los combo box. Bien, nada más, lo único que hace ese formulario es eso. Bien, volvamos aquí más abajo. Estamos dando el alta. Bien, limpiamos el formulario. La siguiente línea que hacemos. Vamos a decir que este formulario se cierre o no. Porque fíjense, cuando yo presione, se cargan todos los datos, se guardan en el fichero y si esto se cierra o no. Y se limpia y se cierra. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos que este formulario, close, que se cierre. Bien. ¿Qué pasa en caso que yo quiera agregar un alumno que ya esté, ¿sí? Con el LU que ya exista? ¿Sí? 544, ¿y ya está o no? Hay uno en el fichero. Entonces, cuando yo quiera aceptar, el LU ya existe. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo prácticamente no lo encontré, lo agrego. Pero si no, viene por este lado, por el else y dice, mostrar un mensaje, el LU ya existe y una carita triste. Bien, hace lo mismo, cierran el fichero, cierran los dos hasta el auxiliar. Y érase, pero ahora aux.
este auxiliar. Aquí va el aux, aquí va el F, el original. Y acá va el auxiliar, no se olvide. Bien, entonces con eso ya terminamos prácticamente de agregar y dar un alta a un alumno. Por ejemplo, vamos a agregar 50, 45, 45. ¿Sí? Le damos activo, informática, le damos química. Ahí está. Le damos de 6. Aceptar. ¿Vieron? Y se agregó el fichero de vuelta. Ahora, ¿qué pasa si cierro esto? Prácticamente cuando lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Acuérdense, que hacía, apenas se mostraba, apenas se creaba, se llamaba el procedimiento mostrar fichero o no. Y fíjense, se muestra todo lo que tiene el fichero. ¿Vieron? Se abrió. Y se muestra todo lo que tiene el fichero. Bien, entonces ya hicimos un alta de alumno. Bien, ahora te dicen, fíjense, cuando yo ejecuto, ¿cómo aparece esto? ¿Dónde está? Nuevo alumno. Fíjense que aparece algo, nuevo alumno, ¿sí? Acá aparece modificar alumno. ¿Cómo se hace eso? Bien, es prácticamente sencillo, lo vamos a aplicar aquí. Seleccionan el botón y se van a la propiedad de, aquí, mostrar hit. Tiene que estar en un valor de true, ¿sí? Y luego van a la propiedad hit, que es un mensajito que aparece cuando yo me posiciono sobre el elemento. Y le pongo nuevo alumno. Eso tranquilamente me haría esta acción. ¿Vieron? Igual se entiende con las imágenes, ¿sí? Que el usuario es lo que tiene que hacer. Ahora, bien, entonces ya creamos un alta. ¿Qué pasa si yo quería, por ejemplo, estoy completando, y me digo cancelar? Cancelar no se tiene que guardar nada o no, y se tiene que limpiar toda la grilla. Fíjense, ahí. ¿Veis? ¿Se limpió de vuelta o no? ¿Cómo se hizo eso? Vamos al formulario chiquito, ¿dónde está? Está por acá. Aquí está. Cuando yo presiono en este botón cancelar, prácticamente lo que hacemos es limpiar campo y close, que es el cierre del formulario. Es lo único que hace ese botón rojo. Vamos a la parte del modificar, ¿sí? Ya terminamos prácticamente. ¿Sí? El modificar y eliminar son prácticamente sencillos y no hay mucho que hacer en esto. Así que es así. Bien, en esa parte para actualizar los datos, ustedes tendrían que seleccionar primero un elemento de la lista, ¿sí? Del string grid. Y luego presionan y fíjense, aparecen todos los datos que ustedes han seleccionado en este formulario. Bien, ¿cómo se hace eso? Estamos reutilizando el mismo formulario que el caso anterior, ¿sí? Que este, ¿sí? Bueno, en este caso no lo limpiamos, pero bueno, tendría que haberse limpiado. Ahí selecciono y fíjense, aparece. Bien. Ahora, bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para que aparezcan todos los datos? En este caso, cuando yo presione ese botón, vamos a ir al diseño. Cuando yo presione, vamos a ver qué hace. Fila seleccionada dice que es mayor a 0. Fila seleccionada es el valor, es el número de fila que yo selecciono. Por ejemplo, esta es la fila número 1, fila número 2. Posiciones, ¿no? Fila 0, fila 1, fila 2. Bien, en este caso, a ver. Fila seleccionada tiene que ser valor mayor a 0. O sea, aquí tiene que ser una fila válida dentro del string grid. ¿Pero dónde sale fila seleccionada? Primero que todo, fila seleccionada en nuestro formulario principal, o sea, el formulario de este, ¿sí? Del que de gestión de alumno es este formulario, ¿sí? Este es el unit. Bien, este es el código. Fíjense, hay una variable seguro global que está por aquí, pero está por aquí, y aquí es que está. Fila seleccionada que es un tipo entero, nada más una variable entera. Entonces cuando yo presione, vamos a preguntar que fila seleccionada sea mayor a 0. ¿Pero de dónde sale esto? Fila seleccionada sale de... ¿Dónde lo habíamos puesto? Aquí. Fíjense esto. Del string grid ustedes lo van a seleccionar. Para seleccionar la fila, van a seleccionar... van a apretar aquí en la parte de eventos. Y van a seleccionar el evento onMouseUp. Doble clic y aparece este método. Van a decir del string grid, del formulario, del string grid, mouseCell, x y van a pasar x por aquí, el y por acá como segundo, a call sería esta variable de tipo entero, y fila seleccionada lo van a poner aquí. Aquí van a pasar la variable de tipo global, cosa que cuando seleccione se guarda una copia en fila seleccionada. Bien, eso es lo único que hace. Y entonces yo ya tendría un valor en fila seleccionada. Si es mayor a 0, prácticamente ¿qué pasa? Es una fila válida, pero si no, ¿qué pasa? Debe seleccionar
dice, seleccionar una fila para modificar. En caso que sí se pueda modificar, ¿qué pasa? Al otro formulario le vamos a mandar en la parte del título, bueno, cuando selecciona se va aquí. Bueno, acá lo podemos ver. Sí, vamos a modificar esto acá. Aquí, fíjense. Yo digo que en la parte del título, o sea, esta parte del título, le voy a asignar modificar alumno. O estamos reutilizando el mismo formulario. ¿Sí? Esto es lo que estamos cambiando de label. Ahora va a decir modificar alumno. En la parte del LU, que se habilite, que se deshabilite, o sea, que sea falso. Fíjense, por eso aparece deshabilitado. En el ID, ¿qué le mando? Ahora yo no tengo que autoincrementarle cuando hacía un nuevo, ¿sí? Solamente tengo que mandarle el ID del formulario, fíjense. ¿Cuál es el ID? ¿Este campo o no? Esta celda. Entonces, es lo que tiene que aparecer aquí. Bien, entonces en ID, fíjense, de este formulario, acuérdense que de este, ¿no? De este. Entonces presiono, de este formulario, yo digo en el string grid, en la parte de celdas, ¿qué le voy a pasar? Acá va la fila y acá va la columna. Las filas van a pasar esa variable global, fila seleccionada. Y la columna sería la columna 1. ¿Qué sería? Si es la fila que yo selecciono, ¿cuál es la columna 1? Columna 0, columna 1. Entonces estamos pasando en la parte del ID. Entonces va a ser esta celda. Entonces estamos pasando el ID de la celda seleccionada. Bien, se lo estamos pasando y que se pinte ¿dónde? En el ID del formulario. Fíjense, aquí aparece el ID. Ahora si selecciono la otra, aparece el 1. Bien, estamos seleccionando solamente el ID. Con el ID es suficiente. Luego lo vamos a mandar y que se muestre. Y por eso aparece en la pantalla. Aquí con todos los datos. Vamos al otro formulario. Aquí. Bien, a este formulario, fíjense. ¿Cómo identifico yo que es un alta o una modificación? Generalmente cuando se muestre este formulario, vamos a determinar eso. Por ejemplo, fíjense, aquí vamos a acceder de este formulario. Vamos a acceder a la propiedad, al evento, ¿dónde está? Show. Cuando este formulario prácticamente haga un evento show, o sea que haya sido mostrado, vamos a determinar que el título, si es igual a modificar alumno, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que buscar ese alumno o no, para cargar los datos, porque fíjense, si yo selecciono en 1, fíjense, aparecen todos sus datos aquí. Lo único que se envía a este formulario es este campo. Llega el 1, llega aquí. Entonces cuando llega aquí, apenas se muestre, vamos a hacer una búsqueda, buscar el alumno que tenga ese ID y lo cargamos aquí, todos sus datos. Entonces lo que hacemos aquí, bien, cuando se muestre el formulario, este de alta modificación de alumno, vamos a decir, si tiene en parte del título, tiene modificar alumno, prácticamente se haya cargado eso, vamos a decir que la parte del ID lo vamos a convertir a numérico, bien, a una variable num entera y un código de error para hacer la conversión de tipo entero. Aquí va a estar el número en valor entero. Se lo pasamos a quién? A un procedimiento buscar alumnos por ID en el fichero, ¿sí? Fichero dice. Entonces vamos a ir a buscarlo en el fichero. ID alumno, bien. Le pasamos el ID nada. Acuérdense, estamos pasando el ID. Buscar alumno fichero. Y en este está más arriba. Ahí. Bien, para esto fíjense, recibo un ID bus. Aquí yo puse ID bus, se llama la variable, el parámetro de tipo entero. Bien, lo que hacemos primero asignar el fichero a F, lo vamos a asignar el archivo original, ¿sí? Donde están todos nuestros alumnos. Vamos a reset F, esto es prácticamente lo mismo, ¿sí? No cambia. Vamos a definir una variable encontrado. Si lo encontramos o no lo encontramos, que sea booleana, tipo false o true. Le vamos a asignar primero false, quiere decir que no lo encontré hasta el momento. Luego vamos a leer todas las líneas, ¿sí? Mientras no he terminado de leer todas las líneas, pero le vamos a agregar esta condición más. Y mientras no haya yo encontrado, digamos, al alumno que me mandaron el ID, acuérdense que esto le manda un ID, de aquí tira un ID para este formulario. Entonces, si yo no lo he encontrado todavía, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del formulario F y lo vamos a guardar en la variable alu. Alu es un registro, si ya lo vieron en la anterior, era alumno.
Bien, luego vamos a preguntar, ese alumno en la parte de ID, ¿es igual a ID que yo estoy buscando? Si es igual, prácticamente encontrado toma un valor de true. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué lo pongo en true? Para que la próxima ya no entre por este bucle. O sea, si ya lo encontré, ¿para qué sigo buscando, digamos? ¿Sí? O sea, ¿he terminado de leer el fichero o no? ¿Pero lo encontré? Sí. Entonces ya se termina este bucle, ¿sí? Apenas lo encuentre, se termina el algoritmo de esta parte. Vamos a determinar si el valor de la variable encontrado es igual a true. O sea, quiere decir true era si lo encontré o no. Entonces lo mostramos. ¿Qué quiere decir mostrar? Cargar todos los datos aquí. Pero si no, le vamos a mostrar un mensaje, no se encontró el alumno en el fichero. Pero por lógica sí se va a encontrar, ¿sí? Porque si ustedes lo buscan, lo capturan en el 1, obvio que va a estar en el fichero, pues no. ¿Sí? Entonces van a capturar los datos. Entonces aquí vamos a crear un procedimiento, mostrar un alumno. ¿Qué le pasó? Ese alumno. ¿Sí? Una variable de registro, alu. Vamos a reutilizar la misma variable. Ustedes pueden crear otra si quieren, pero bueno, le paso la misma variable alumno, de tipo registro. Abrimos, mostrar alumno. Y recibe ¿qué? Ese registro. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, ¿por qué aquí, fíjense, cuando yo encuentro, por ejemplo, una coincidencia, esa variable alu ya tiene que tener un valor? Si yo lo encontré en la segunda posición, esa variable alu ya tiene todos los datos del alumno. Y, por ejemplo, dice encontré, sí, termina el algoritmo. Entonces no se lee nada del fichero ya. Sigue, entonces dice, si es igual a encontrado, lo encontré. Entonces true. Entonces muestro la variable alu. La variable alu va a tener la última referencia que haya hecho en la coincidencia aquí, ¿sí? De los ID. Entonces la variable alu va a contener algo. Si lo pasamos aquí al mostrar, fíjense que mostrar ya directamente se lo manda ¿a dónde? A la pantalla. Dice el formulario, o sea, todo el formulario en la parte del LU, en la parte de texto, mándale el ALU, el LU. Pero como es tipo numérico, acuérdense que las pantallitas reciben texto nada más, lo tengo que convertir de entero a string. Entonces convertimos, el apellido no es necesario, la carrera sí no es necesario, el estado tampoco, y la variable nota sí es necesario convertirla. Vamos a convertir con str. Vamos a convertir el valor con precisión de 2 entero en la parte decimal 2. Lo guardamos en esta variable notacat. Notacat viene y se muestra en la pantalla. Acuérdense que todo lo que quieren mandar al formulario tiene que ser tipo texto. Entonces mostramos al alumno tranquilamente desde el fichero. Es lo único que hace. Bien, si no lo encontraron, acuérdense, muestra este, no se encontró en el fichero. Nada más. Y por eso fíjense que se cargan todos los valores aquí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar un alumno? Fíjense, este está en una modificación. ¿Sí? En este caso no me permite editar el L1 nuevamente. ¿Sí? Ustedes pueden jugar con eso, desactivarlo con enable. Apellido, lo vamos a poner Ballester. Ballester. Bien, estoy haciendo una modificación, fíjense, del primero. Fíjense, entonces se tiene que mostrar o no. ¿Sí? Y ahí le vamos a dar. Y fíjense, vale, de aceptar. Este que estoy haciendo en alta. Ahí está, ¿sí? Ballester. Bien. Ahora, si quieren pueden modificar este, lo pueden elegir industrial. ¿Sí? Fíjense que se cambió a industrial. Bien, vamos modificando los datos y se guardan en el fichero. Pero ahora fíjense, ¿por qué aparecen automáticamente los valores aquí? Vamos a ir a este formulario. Para que aparezcan automáticamente los valores de todas las actualizaciones o de todas las cargas que hayamos hecho, automáticamente van a ir acá, creo que era este, a la propiedad onActivate, ¿sí? Del formulario de este formulario. Activate. Fíjense que tiene mostrar fichero alumno. Entonces cada vez que esté activo este formulario, se va a cargar lo que tenga en el fichero. Todo lo que haya en el fichero se va a cargar. Por eso es cuando yo modifico, por ejemplo aquí le voy a poner, no sé, María. ¿Sí? Fíjense que aparece automáticamente. ¿Por qué? Por el active. El active, como está activa la ventana, prácticamente llama al mostrar fichero alumno y le manda el fichero para que se muestre automáticamente. Si ustedes no ponen esto, prácticamente la modificación que hayan hecho no se iría a mostrar aquí. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte? Es para que se muestren las actualizaciones que ustedes están haciendo. No se olviden eso. Bien, volvamos ahí a la otra parte. Cuando yo registro aquí, fíjense cuando presiono se actualiza. ¿Cómo me di cuenta? ¿Porque este es el mismo formulario o no? ¿Cómo me di cuenta si estoy haciendo una alta o una modificación? Bien, vamos a esto. Presionamos en el botón, fíjense. Si era igual a alta, hacía el alta, como ya lo habíamos visto. Pero si no, fíjense que llama al procedimiento modificar alumno fichero. Lo abrimos y acá lo tenemos. Modificar alumno fichero. ¿Qué hace esto? ¿Cómo se hace la modificación?
Bien, prácticamente para hacer una modificación, por ejemplo, modificar el alumno fichero, yo lo puse aquí, van a necesitar el auxiliar también. Van a crear un auxiliar DAT, ¿sí? Fíjense, prácticamente físicamente no está creado, ¿sí? Pero se crea en el código nada más. Aquí va el archivo original, ya lo habéis visto, el .dat. Reset y regrid, ¿sí? El original y el auxiliar. Luego hacemos prácticamente lo mismo, comienza aquí, la parte que más me interesa, aquí. Bien, vamos a capturar, como estamos haciendo una modificación, fíjense, si yo capturé todos estos datos, yo le pongo María Rosario. Y fíjense que todos los datos se están modificando o no, a medida que voy cambiando, ¿sí? Se estarían modificando, ¿no? Ah, por lógica, se estarían modificando. Entonces, todas esas modificaciones. Entonces, vamos a decir que vamos a convertir el LU, ¿sí? Vamos a tomar el LU, que está aquí, lo vamos a convertir a un valor numérico, ¿sí? LU, este numérico está, ¿dónde está? Aquí, de tipo entero. Y el código de transformación, el código de error, es de tipo entero también, LU. Luego vamos a decir encontrado o no. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hacemos lo mismo? Prácticamente esto es como que volvemos a buscar si está en el fichero, ¿sí? Si existe un repetido. Bien, tomamos el LU del alumno. Bien, vamos a poner una variable booleana encontrado en false, que no lo encontramos todavía. Vamos a recorrer el fichero. Vamos a acercar la línea del fichero, lo guardamos en ALU. ALU es un registro. El ALU en su parte del LU es igual al LU que yo he convertido. ¿De dónde viene esto? ¿Desde la pantalla o no? ¿Es igual a este LU? Si es igual, ¿qué pasa? Yo digo, ¿ha encontrado? Sí, lo encontré. Bandera en true. Verdadero. Cargar un alumno. ¿Qué significa cargar un alumno? Quiere decir que todos los datos que están aquí en el formulario los voy a guardar en esta variable ALU, que es de tipo registro. Como yo ya tengo un procedimiento cargar alumnos que ya habíamos creado, lo abrimos, fíjense, prácticamente lo mismo, lo único que hacía es capturar todos los datos y convertirlos a su correspondiente y lo guardaba en la variable ALU, porque está por referencia. Bien. ¿Dónde está el modificar? Mostrar, buscar, modificar, acá está. Bien, lo carga, manda una variable y automáticamente captura todos los datos del formulario. Ya está más sencillo. Luego escribimos, vamos a decir que en la variable auxiliar guardo ese alumno que hemos cargado recién en el auxiliar. Bien. Entonces, fíjense, entonces recuerda el siguiente, ¿hay una coincidencia? Capaz que no. Entonces, tranquilamente ese alumno se lo guarda en el auxiliar. O sea, va haciendo una copia de todos los registros que tiene el archivo original, alumnos.dat, que está en la variable f, lo vas copiando en auxiliar. Pero cuando encuentre la coincidencia, tranquilamente, ese alumno con SLU se va a copiar, pero ahora con estos datos nuevos. Eso es lo que queríamos hacer aquí. Luego cerramos los dos ficheros, el original como el auxiliar, y vamos a preguntar si encontrado. Si no ponen nada, encontrado es igual a true. ¿Sí? Pregunta si encontrado igual a true, ¿qué pasa? Era cf y vamos a renombrar el archivo auxiliar, ¿sí? Alumnos.dat. Entonces, como se había encargado todo en auxiliar, habíamos guardado en auxiliar, lo vamos a renombrar y que se renombre con auxiliar.dat. Limpiamos el formulario y luego vamos a decir que este formulario prácticamente se cierre. Por ejemplo, dice María Rosario, aceptar, ¿sí? Y se tendría que, ahí está, presionamos y se cambió. Bien, y close, bien, se cerró. Ahora, bien, si no, por ejemplo, si no se encontró coincidencia con el LU que se haya cargado en la modificación, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer es mostrar un mensaje del LU no existe, ¿sí? Érase aux, eso no se olvide. Bien, ya tenemos el modificar. Prácticamente sencillo, sí, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos para la parte de... Entonces se dan cuenta cuando identifico o no que es... Entonces con esta variable, con este label, me di cuenta si es un alta y si no es una modificación. Si es un alta, hago la alta aquí y acá hago la modificación. Bien, ahora vamos a ver la parte del eliminar. Bien, acá para eliminar, fíjense, seleccionamos y nos lleva al formulario original. Bien, en este caso, fíjense, para eliminar es prácticamente sencillo. Primero la fila tiene que ser mayor a 0, o sea, que quiere decir que haya seleccionado algo. ¿Sí? Por ejemplo, para eliminar, bueno, en este caso, fíjense, bueno, en este caso están seleccionados. Ahora miren, aquí.
Si la fila es mayor a 0, quiere decir que yo seleccioné algo. Luego vamos a crear dentro de esto, para eliminar, una variable mensaje que es de tipo string de 50, ¿sí? Una longitud de 50. ¿Está seguro de eliminar? Y lo vamos a concatenar ¿con qué? Con el formulario, el string grid, vamos a sacar de la celda, de la fila seleccionada, el de la columna número 3. Columna 3, ¿cuál sería? Para esta fila, ¿cuál sería la columna 3? 0, 1, 2, 3, el apellido, Ballesteros sería. Fíjense, y aparece... Ah, no seleccioné, ahí está. Sí, ahí está. ¿Está seguro de eliminar alumno? ¿Yes o no? Bien, fila 3 corresponde al nombre de la persona. Y lo vamos a concatenar luego con un signo de pregunta. ¿Bien? Vamos a llamar, sí, mensaje dialog. ¿Sí? Vamos a pintarle el mensaje de confirmación, mYes y no, que aparezca de formato 0, es igual a mRYes. Si es igual a yes, ¿qué pasa? Elimino tranquilamente al alumno del fichero. Bien. Por ejemplo, ahí eligió yes, eliminó al del fichero. Bien, este es el procedimiento que hace eso, eliminar el fichero. ¿Qué le voy a pasar como parámetro? Le voy a pasar, fíjense, del formulario del string grid, del que esté en la fila seleccionada, pero la columna 2. ¿Cuál sería columna 2? Sería 0, 1, 2. El LU estamos pasando de tipo cadena, porque es del string grid. Entonces aquí, a eliminar el 1, vamos, redirigimos, aquí está. Estamos pasando el LU de tipo cadena. LU cadena le puse de tipo cadena. Tenemos los dos ficheros auxiliares y el LU. Fíjense que hacemos prácticamente lo mismo. Reset, read, aus. ¿Sí? Hacemos lo mismo, abrimos y aquí. Vamos a tomar ese LU que nos pasaron como parámetro de tipo cadena. Fíjense que está pasando acá. Lo pasamos a tipo numérico. En LU integer. Y código de error integer. Bien. Luego he encontrado que sea valor de false. Porque no lo encontré todavía hasta el momento. Hay que buscarlo, acuérdense, en el fichero para poder eliminarlo. Vamos a recorrer todo el fichero. Cada fichero se guarda en LU, en ALU, ¿sí? Que es de tipo registro. Vamos a preguntar si ese LU de ese alumno es igual al LU que me están pasando como parámetro, pero acá dice LUCAT. Acuérdense que LUCAT es ahora LU. Por eso comparo con LU, que es la conversión de cadena a número. Entonces, si hay una igualdad, quiere decir que sí lo encontré. Pero si no, escribir, dice el alumno, en el fichero auxiliar. O sea, hacemos una copia en el auxiliar, si no lo encontramos. O sea, cuando haya coincidencia, digamos, del LU que estamos buscando, vamos a decir la bandera se encontró nada más. Pero fíjense que ese alumno no se copia, ¿sí? Al registro auxiliar. Solamente se va a copiar cuando no sea igual, sino que sea distinto. Entonces se van a copiar todos aquellos alumnos que sean distintos al LU que estoy buscando, tranquilamente en auxiliar. Luego cerramos los dos ficheros. ¿Sí? Ha encontrado es igual a true. Si es igual a true, quiere decir que sí lo encontré. Entonces actualizamos F y renombramos auxiliar y a su punto DAT, al fichero original. Entonces ya habremos copiado todo en auxiliar, todos los registros, a excepción del que LU que habíamos buscado o no. Por ejemplo, yo quiero eliminar este. ¿Sí? Seguro hay una coincidencia o no. Entonces cuando yo presione aquí, se elimina. ¿Por qué? Porque si hay una coincidencia, sí. Entonces al siguiente viene ya no hay nada que leer. ¿Sí? Entonces tranquilamente se habrán copiado todos los de auxiliar nada más. Imagínense que ustedes ya han tenido 3. ¿Sí? Y lo encuentran, entonces van a copiar solamente 2. Aquí. A excepción del que están por eliminar. Tranquilamente esto, sí, al alumnos.dat, mostramos un mensaje en caso que no existe el LU. Si encontrado igual a verdadero, hace esto. Si igual a falso, hace esto. Mostramos un mensaje y actualizamos el auxiliar. Tranquilamente esa es la parte para eliminar. Bien chicos, y con esto terminamos ¿sí? Esta parte. No hay nada más, creo que ver. Sí, para eliminar y todo eso, al ver todos, ¿qué hace? Solamente muestra los datos del fichero, fíjense. Mostrar el fichero y manda fichero al loop. Nada más, salir, hacer una application terminate, se termina la aplicación y nada más. Y este es el resultado que ustedes van a ver aquí. Sí, en la pantalla. Cargan, cancelar, modificación. Bueno, en este caso no hay modificación porque no seleccionamos nada. Bien. A poco. Bien. Ahora tengan en cuenta eso. ¿Sí?
Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero que les haya servido, practiquen y bueno, nada es difícil y bueno, cualquier cosa me consulta. Nos vemos.